Hola, videoyentes. Hoy en el programa Educarles, de formación de padres y madres, de Universidad Popular de Zaragoza, vamos a hablar de los miedos infantiles. Soy José María Pérez, psicólogo, profesor de Universidad Popular. Para acercarnos al tema nos vamos a preguntar qué son los miedos en general. ¿Son normales los miedos en la infancia? Vamos a hablar y a diferenciar entre lo que serían miedos evolutivos, que van con la edad, y lo que serían miedos extremos o miedos fóbicos. ¿Qué no conviene hacer ante los miedos en relación a nuestros hijos y cómo ayudarles, sobre todo, a superar sus miedos? De todo esto es de lo que vamos a hablar en la siguiente conferencia. ¿Qué son los miedos? El miedo es una reacción emocional normal las personas y cumple una función claramente adaptativa, la de protegernos. Se trata entonces de una respuesta emocional que suele ser intensa, cargada de ansiedad, ante situaciones, personas o cosas que suscitan en general temor. Lo que observamos es una amenaza en lo que sería la situación y eso es lo que nos produce la reacción emocional de miedo. En general, este es el esquema. La amenaza, la situación, genera una respuesta, que luego explicaremos, de miedo. Y al final, un poco lo que suele proceder es hacer evitación o escape, alejarnos de esa fuente de temor. Entonces, los componentes de la respuesta de miedo suelen ser, primero, un componente fisiológico, casi siempre muy notable, puede conllevar manifestaciones, pues eso, de taquicardia, hiperventilación, tensión muscular en diferentes partes del cuerpo, sobre todo aquellas que nos preparan un poco para salir pitando, ¿verdad?, de la situación. A nivel ideativo, a nivel cognitivo, la forma en que interpretamos la situación suele ser amenazante también, hacemos interpretaciones selectivas, vemos de alguna manera el estímulo como todavía más agravado por nuestra percepción. Exageramos algunos de los aspectos de la amenaza. Y a nivel motórico, a nivel de conducta, lo que solemos hacer es alejarnos, escapar, huir. No será inhabitual también que podamos incluso quedarnos quietos. Esta es una de las salidas menos convenientes. En general, se suele decir que la evitación y el escape es lo natural a lo que sería una respuesta de miedo. Los miedos en la infancia son muy frecuentes. Más del 50% de los niños muestran algún tipo de temor de manera normal. Sin embargo, algunos pocos también pueden desarrollar miedos fóbicos, miedos extremos. La figura de protección en la infancia, lógicamente, somos los padres y las madres, ¿verdad? El niño siente inseguridad y se siente acogido, arropado y protegido con papá y con mamá. Vamos a ver un poco qué maneras hay de aprender a tener miedo. La primera manera clara de aprender a tener miedo podría ser a partir de experimentar consecuencias negativas. El caso del niño que, bueno, porque le ha mordido un perro, le ha asustado, pues coge miedo a los perros. Eso es quizá es de las formas más evidentes de aprender, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo, no es necesario que él muerda al perro, sencillamente ve que los perros muerden y además observa cómo hay otros niños o su propia familia que también temen a los perros. Eso es suficiente para tomar miedo también, en este caso, a los perros. Por asociación, es otra forma de aprender. En ocasiones hay dos estímulos que se presentan juntos. Muchos niños que temen a la oscuridad lo hacen porque se despertaron en su día, por la noche, despertaron y vieron que estaban a oscuras y estaban solos, ¿verdad? Esto les hizo un poco relacionar esta situación de estar solos y desvalidos a lo que sería la oscuridad y a partir de ahí toman miedo a la oscuridad. También puede ser que haya niños que tengan una disposición más o menos personal porque están debilitados, porque están más enfermos o son más nerviosos, más inquietos. Unos aspectos de alguna manera que tendrían que ver con la personalidad podrían facilitar un poco que esos niños tomasen más miedo.
Luego es cierto que las actitudes proteccionistas, en el caso de los padres, puede facilitar que los niños se hagan más blanditos y más temerosos. Hablamos que el efecto de las actitudes proteccionistas puede ser niños que llamamos merengues, ¿no? Y por último, es importante observar cómo en ocasiones el niño puede prolongar lo que sería esta conducta de miedo porque le resulta de alguna manera rentable. Es el miedo rentista. Esto lo observamos en algunos comportamientos de los niños que, bueno, que a partir de, por ejemplo, de tener miedo a la oscuridad, pues los papás pues les dejan acostarse con ellos. Esto, lógicamente, para ellos es algo positivo y van un poco a extremar, en este caso, la expresión de temor porque le está produciendo una renta, ¿no? Digamos, estaríamos reforzando, sin pretenderlo, con nuestro comportamiento el mantenimiento de este miedo. Miedos evolutivos o miedos fóbicos. Hablamos de miedos evolutivos como esos miedos que suelen ser frecuentes en la infancia, normalmente suelen ser pasajeros, no demasiada intensidad. El tiempo suele ayudar a que el niño poco a poco vaya haciéndole frente a ellos. Y en muchos casos no es necesario tratarlos de manera específica, sino más bien adoptando medidas convenientes en el caso de padres y madres, como luego iremos un poco indicando. Otro caso son los miedos fóbicos. Son menos frecuentes, la intensidad es más elevada, el niño tiene unas reacciones que le desajustan al punto de poder bueno, dificultar su vida normal. Y en este caso está claro que hay que tratarlos y en muchas ocasiones vamos a tener que acudir a un especialista para que nos ayude. Dentro de estos miedos evolutivos, aquí presento una tabla, podéis echar una ojeada. Vemos como hay miedos, digamos, de 0 a 2 años, la pérdida de sustentación, los ruidos, la separación de los padres, la oscuridad. Luego, en otra etapa ya un poco posterior, de los 3 a los 5, vemos que disminuyen algunos, como es el caso del miedo a los extraños, se mantienen otros, incluso aumentan otros, como sería el daño físico, las personas disfrazadas. De los 6 a los 8 es muy habitual que los niños manifiesten miedos a lo que serían los seres imaginarios, las brujas, los ogros. Y ya cuando ya son más mayores empiezan a manifestar unos miedos que se van a parecer bastante ya a lo que serían los miedos de los adultos, ¿no? Miedos en las relaciones sociales, o épocas de grandes timideces, o también el miedo de alguna manera a lo que sería la exigencia que puede ser en la escuela, incluso el miedo a morir, ¿no? El miedo a la muerte. Vamos a ver qué es lo que no conviene hacer en ningún caso para ayudar a los niños a enfrentar los miedos. Regañarles o castigarles por tener miedo, eso claramente se ve insensato, ¿verdad? El niño no puede, de alguna manera, no tener miedo. Es una respuesta emocional y es un poco innegable, ¿no? Obligarle a afrontar el miedo sin estar preparado para ello también es inconveniente. Hay algunos padres, algunas madres que, bueno, que piensan que la manera de afrontar el miedo al agua es pues tirarles a la piscina. No sería lo conveniente, ¿no? Lo que va a tener el niño es un shock y no va a ser para nada. Seguramente lo que va a pasar es que va a retrasar todavía más lo que sería, en este caso, la superación al miedo al agua. Intentarlo convencer por razones que no debe tener miedo, lo podemos hacer, pero vamos a ver que es poco efectivo. El miedo es una respuesta muy emocional y cuando hablamos, presentamos razones, estamos de alguna manera hablándole un poco a lo que sería la parte más ideativa o más racional, ¿verdad? No suele ser muy efectivo. Mostrarnos demasiado acogedores, protectores con nuestro miedo es lo que comentaba antes, ¿no? Protegerles demasiado puede ser inconveniente. Hay que proteger a los niños que necesitan protección y hay que ayudarles a ser más valerosos, ir poco a poco ayudándoles a hacer frente a sus pequeños temores. Y luego es posible también evitar lo que sería la expresión manifiesta del miedo delante de ellos. El niño normalmente se va a dar cuenta de que tenemos miedo, pero bueno,
Incluso en un momento reconocer que papá o mamá tienen miedo pues a los perros o a las tormentas, pues no estaría de más, ¿eh? ¿Cómo actuar entonces ante los miedos infantiles? Primero convendría analizar y observar la situación que provoca el miedo para decidir si se trata de una situación que urge, porque el niño pues está pasándolo francamente mal. Trataría un poco de una fobia, como hemos comentado antes, que desajusta, que desadapta, o bien es un miedo mesurado, y que decidimos un poco poder esperar. Son los miedos que hemos llamado evolutivos, ¿no? Entonces es importante analizar un poco de qué tipo de temor es el que está manifestando nuestro chico. En todo caso, aunque sea un miedo evolutivo, vamos a hacer una serie de cosas, ¿eh? Otra cosa que podemos hacer es entrenar a nuestro hijo en lo que serían comportamientos de valentía, animándole a que afronte poco a poco, es muy importante poco a poco, las situaciones que le van provocando un ligero temor, ¿eh? Podemos poner como pequeñas pruebas, ir acercándole poco a poco a aquello que teme, ¿no? Si es el caso que tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, pues a medio de pequeños retos, le vamos diciendo, bueno, vamos bajando la luz, o vamos a ir haciendo juegos en el pasillo a oscuridad o a semioscuridad, y poco a poco lo vamos a ir enfrentando a esa situación que no le agrada, que es, por ejemplo, la oscuridad. Muy importante resaltar y elogiar los comportamientos valerosos que en cualquier momento él pueda manifestar, ¿eh? Eso no quiere decir que vamos a sancionar lo que sería su manifestación de miedo, ¿eh? Que quede claro. Restar importancia a las manifestaciones normales que tenga el niño de un temor. Bueno, vamos a acoger el temor, vamos a entenderlo, vamos a escucharlo, pero vamos a dar más importancia de lo que sería la debida. Proponerles pequeños trucos o pequeños recursos para enfrentar sus temores. Por ejemplo, decimos aquí cantar una canción que espante a los miedos en la oscuridad, podría ser, y elogiar la puesta en marcha de este tipo de estrategias. Los niños es cierto que a veces necesitan pequeños recursos a los que asirse, cogerse, y eso le da la suficiente seguridad para tirar adelante y dar el paso siguiente para hacer frente un poco a ese temor que tienen. Dotarles entonces de pequeños rituales, por ejemplo, a la hora de ir a dormir, sabemos que los rituales, ¿verdad? Las costumbres rígidas pueden proporcionar seguridad y confianza, y eso va a facilitar un poquito la situación de dormir y también en el tratamiento de los temores que suelen a veces estar en torno a lo que sería el hecho de conciliar el sueño. Evitar que sufra experiencias negativas, traumáticas, sustos. No sería nada adecuado exponerlo a películas o cuentos que, aunque a veces se dicen infantiles, pues no son ajustados a su edad, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es intentar conservar la calma, por supuesto, no perder los nervios en situaciones de ansiedad, en la vida diaria delante de los niños. Deberíamos ser unos buenos modelos de cómo encarar estas situaciones que, bueno, que en general pueden suscitar un poquito de temor, un poquito de desasosiego, un poquito de inseguridad. También es interesante poderle presentar modelos próximos de niños o niñas de su edad más o menos, que interactúan en la situación en la que él se muestra a veces con temor. Es importante que el modelo que presentemos sea un modelo que para él sea positivo, sea acogedor, puede ser un amiguito, alguien con quien de alguna manera se lleva especialmente bien. Es interesante cuando vaya a surgir alguna intervención quirúrgica o algún tipo de situación un poco especial, que también le hagamos un entrenamiento para prepararlo un poco para ese tipo de situaciones. Ahora mismo hay lecturas y hay incluso pequeños vídeos un poco de cómo el niño puede encarar este tipo de situaciones en los cuales nos podemos apoyar un poco para tratar este tipo de acontecimientos. De la misma manera es muy interesante el uso de cuentos, donde pues los niños y las niñas se van a identificar con los protagonistas que se pueden sobreponer a sus miedos. Hay una abundante literatura que en la parte de abajo del vídeo podéis contar con ella y podéis observar.
En general es interesante que tengamos en cuenta el principio de graduación. Tenemos que ir poco a poco acercándole a su objeto de temor, ayudándole y a la vez pues dándole de alguna manera algún pequeño recurso, alguna pequeña clave a la que acogerse para poco a poco empezar un poco a enfrentar esos miedos que va teniendo. En general es muy importante mantener un clima familiar que le transmita seguridad y confianza. En ese entorno de seguridad y confianza es más fácil que el niño haga frente a los diferentes temores que le puedan ir surgiendo en la primera infancia. Y podéis un poco profundizar sobre estos temas en el blog de Más Educación, por favor, y en los materiales que vamos a presentar debajo de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y nos veremos en el próximo vídeo.